Hola a todos, les habla Ana María Guitián, especialista en resonancia magnética, y de verdad que para mí es todo un placer poder compartir con ustedes nuevamente. Esta vez vamos a hablar sobre unos tips básicos en lo que es los estudios de cardiorresonancia. Hablemos de algunas estadísticas. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cardiovascular representa el 31% de todas las defunciones registradas en el mundo. Y según la Federación Mundial del Corazón, la enfermedad cardiovascular causa más de 18.6 millones de muertes al año. Eso quiere decir que 2.153 ocurren cada hora o 36 por minuto. Acá en Panamá, el Departamento de Salud y Atención Integral a la Población de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud, en el 2019 registró 3.290 defunciones por causa de enfermedades cardiovasculares. Eso quiere decir un promedio de unas 9 personas mueren cada día por causa de esta enfermedad aquí en Panamá. Primer tips, anatomía. Debemos aprender anatomía y hay que estudiarla, ya que el corazón es un órgano complejo y hay que aprender a conocerlo, porque hay un dicho que dice, no se diagnostica lo que no se conoce. El corazón se encuentra en el tórax, en la parte media del diafragma, entre los dos pulmones, forman parte del mediastino anterior junto con el timo, la tráquea y los bronquios principales. La base se encuentra entre la cuarta y quinta vértebras dorsales y está anterior al esófago, a la aorta torácica descendente, y su ápex proyecta entre el cuarto y el quinto espacio intercostal cerca de la línea media clavicular. Un tercio del corazón está a la derecha y 2/3 está a la izquierda. Su tamaño y peso varía considerablemente según la edad, género, altura, grasa pericárdica, estado de nutrición, y en el hombre pesa aproximadamente unos 325 gramos, mientras que en la mujer tiene aproximadamente 275 gramos. En la parte anterior está cerca de las estructuras óseas costales y el esternón. Lateralmente contacta con la cara mediastínica del pulmón correspondiente, donde deja su huella. Pueden observarlo acá. Su parte inferior está en estrecho contacto con el diafragma a través del ventrículo derecho. Posteriormente, la base cardíaca establece una estrecha relación con el esófago. Y esta cercanía del esófago discurre entre las venas pulmonares derecha e izquierda, lo que lo hace ideal para la realización de ultrasonidos transesofágicos. Segundo tip, preparación del paciente. Importantísimo. Comencemos con los electrodos. La manera de colocar los electrodos es importante, pero antes de colocarlo hay que revisar dónde lo vamos a colocar. Cuando conseguimos realmente vellos en el tórax, pues debemos contar en el servicio con tijeras o afeitadoras para poder recortar o quitar y poder verificar así que tengamos un excelente contacto con la piel. Nunca, pero nunca, limpiar las superficies con alcohol y utilizar el Nupred, que realmente es un gel un poco abrasivo, que es el que nos va a garantizar quitar la grasa y que el contacto directo del electrodo con la piel vaya a ser excelente para poder tener una buena señal hacia los electrodos. Los electrodos en el mercado van a conseguir muchos, van a conseguir desde los que van por separado, como pueden verlo acá, hasta los que vienen unidos en uno solo. Ambos son perfectos. Lo importante es que sean seguros para resonancia magnética. Ellos deben ser de grafito o carbono para que no den artefactos en la imagen cuando los estemos ya dentro del resonador. Incluso los hay para la parte pediátrica, para los neonatos.
Si vamos a hablar de la mnemotecnia, es bastante interesante. Fíjense que aunque acá les va a decir si es del brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, tienen unos colores que es blanco, verde, negro y rojo. Se dice que la nieve está por arriba del césped, la nieve por arriba del césped, y el humo por arriba del fuego, el humo por arriba del fuego. Pero existen variaciones. Estas variaciones podemos hacerlas, simplemente se sube el blanco un poco y el electrodo negro pasaría a pegarse cerquita del verde. Y puede funcionar perfectamente. Eso lo va dando la práctica y la señal según veamos si funciona o no. Importante, el cable de los electrodos no debe tener contacto con la piel. Fíjense que aquí tienen eh, cómo está colocado, no solamente en una casa comercial, sino en dos casas comerciales. Y la colocación de la antena también debe ser de una manera, pues, muy dedicada al estudio que nosotros vamos a hacer. En este caso sería el corazón. Se pueden hacer con diferentes antenas el estudio de resonancia cardíaca. Tenemos las antenas flexibles especiales para cardio, tenemos las bobinas de torso, tenemos ya la bobina especial para cardio. Realmente son pocos los centros que cuentan con bobinas especiales para cardio, tienen que ser pues centros dedicados a esto, pero con la de torso o con esta flexible podemos hacerla perfectamente. Ahora bien, si hablamos de la señal, pues el equipo solo le interesa poder diferenciar el pico de la R sobre cualquier otro pico, los demás picos de la curva PQRS, y detectar el pico R en cualquier momento sin confundirlo con otro. En estos casos sería la T. En un 3 Tesla la onda T es mucho más grande. Entonces se colocan los electrodos y antes de colocar la antena se le informa al equipo que haga una lectura de la señal fuera del resonador. Cuando esté ya dentro del imán, la onda T se va a incrementar, pero ya previamente se sabe la señal que teníamos afuera y se utiliza esta información para poder filtrar la misma. Fíjense, aquí tienen un ejemplo de lo que sería en un 3 Tesla, 1.5, 1, y cómo va variando la onda T según el teslaje. A mayor teslaje dentro del equipo, mayor va a ser la onda T, y es la que se puede confundir en algunos momentos con la R. Después de hacer la calibración va a salir otra ventana y en esa ventana se va a colocar, en caso que la señal no sea la mejor en amplitud, se va a colocar en rojo y va a pedir que chequemos la colocación de los electrodos. Si hablamos de la calidad del trigger, pues nos va a mostrar la calidad del momento que detecta cada una de las ondas y cómo se van a diferenciar. Aquí es donde nos va a decir si el paciente se está moviendo o no. Es importante saber que puede que la onda sea muy buena en señal, pero los electrodos están mal colocados. Ahora bien, si la calibración no se puede realizar y ustedes intentan y no se puede realizar, pues realmente podemos utilizar el que nos va a salvar la patria en este caso, que va a ser el PPU. En todos los pacientes es muy importante colocar tanto los electrodos como el PPU. Y ahí tienen por lo menos la muestra de lo que sería también un PPU pediátrico. Ahora bien, ¿cuándo se realiza realmente entonces una cardioresonancia con PPU? Pues cuando no se consigue una buena señal después de unos 10 o 15 minutos y el PPU tiene buena señal, pues ahí es donde nosotros podemos hacer un estudio con PPU. Ahora, ¿por qué no utilizar siempre el PPU, verdad? Si es una maravilla poder hacerlo con él, si lo que realmente importa
es la señal que nos da la R? Pues porque entre R y R existe un delay. Hay un cierto retardo entre el proceso de despolarización ventricular hasta que se detecta en el dedo. Y en resonancia nosotros debemos ser lo más específicos posible. Es por eso que si queremos ser bien precisos, se debe usar siempre el vectocardiograma, es decir, el BCG. Es lo ideal para poder nosotros realizar los estudios de cardioresonancia. Y el PPU nos debe ser usado como un sistema de engatillamiento primario. Ese no debe ser, pues, la primera elección. La primera elección lo tiene el BCG. Tips de posicionamiento. Si vamos a hablar del posicionamiento adecuado para la medición del flujo de la arteria pulmonar, pues la medición de velocidad y flujo son más precisas cuando la ubicación del área de interés está en el isocentro del imán durante su adquisición. La mayoría de los resonadores deslizan la mesa del paciente para que el centro del plano de la imagen que podemos ver acá esté en el isocentro del escáner, prescribiendo el plano de imagen de modo que el centro de la imagen esté en el mismo nivel superinferior de la zona de interés. ¿Y cuándo entonces debemos hacer una cardioresonancia? Pues para las cardiopatías congénitas, para su estudio tanto morfológico como función cardíaca, para las cardiopatías isquémicas, estudiar la viabilidad del músculo cardíaco después de un infarto y la perfusión del mismo músculo, para valorar también la función cardíaca en general, para estudios de las miocardiopatías que afectan al músculo cardíaco en sí, para valorar presencia de lesiones, masas y tumores cardíacos y además lesiones que afecten al pericardio. Pero, ¿cómo nos actualizamos? Bueno, realmente existen infinidades, infinidades de sitios donde podemos realmente meternos y estar al día en todo lo que es el tema de cardio. Empezando por el congreso con el que estamos asistiendo ahorita, un evento de calidad totalmente gratuito al alcance de todos. Ya eso es un plus increíble, pero tenemos portales súper interesantes, empezando por la Sociedad Española de Cardiología, por la CERAN, por la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, igual que la chilena, la mexicana. Tenemos anatomías increíbles que podemos descargar en nuestro celular, en el equipo, y tenemos estas guías de bolsillo que son, pero una maravilla para poder guiarnos a la hora de cualquier duda en un cardio que estaremos realizando en un momento dado. Tenemos links donde nos llevan incluso a esta cantidad de revistas que podemos suscribirnos de manera gratuita y tener información semanal, mensual, bimensual, para simplemente conocer los avances de lo que queremos estar actualizados. Una de las cosas que tenemos que aprender es hablar el mismo idioma. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos entendemos? Pues con los acrónimos en resonancia. No todos trabajamos con los mismos equipos, pero sí necesitamos tener eh, la misma comunicación. Por lo tanto, los acrónimos en resonancia tenemos que aprender a conocerlos, tenemos que tenerlos a la mano para saber cómo estamos utilizando las secuencias, cómo se llaman en una, cómo se llaman en otra. Hay muchas casas comerciales que tienen el suyo, es fácil de buscar. Cualquier cosa me escriben y yo se los puedo compartir los que yo tengo. Y es muy importante que hablemos entonces lo mismo. Lo otro que es muy importante es que los planos a los que estamos acostumbrados a hacer resonancia, sagital, coronal, axial, pues el corazón hay que aprender a conocerlo porque la anatomía del corazón es diferente. Un axial de rutina en el tórax no es lo mismo que un axial en el corazón.
Otro tip que me parece muy interesante y muy importante es que aprendamos a ser ordenados. Ese desastre que a veces consigue uno, que las tres ventanas o las que tengas todas abiertas tienes un solo plano, no. Uno tiene que aprender a tener los tres planos, sagital, coronal, axial. Es decir, uno sabe que poder adquirir este plano necesito los otros dos planos para poder adquirir este. Entonces debemos mantener siempre los tres planos, debemos ser ordenados y siempre mantener el mismo protocolo. Eso te va a hacer mucho más fácil el trabajo, va a ser mejor guiado y tú como profesional vas a proyectar realmente un conocimiento y no ese desastre que a veces consigue uno que por Dios no cuesta nada ser ordenado en imágenes. Contar con muy buenos localizadores. Comenzar siempre con los ortogonales, localizadores sagital, coronal, axial y luego aprender a reconocer nuestras estructuras y la nomenclatura, tanto inglés como español, porque uno se debe al médico. Hay médicos que les gusta trabajar con las nomenclaturas en español, otros con inglés y tenemos que aprender entonces a distinguirlas en la anatomía y a reconocerlas. También tenemos que aprender a poder saber cuál es el orden que se va a llevar un estudio de cardioresonancia. Primero saber que necesitamos todo lo que es la parte anatómica, luego la parte funcional, la parte de flujo, el realce tardío, las secuencias de sangre negra, todo lo que conlleva el mapa T1, el mapa T2 y los flujos 4D. Coronarias y strain, pues no todo el mundo lo hace. Ahorita realmente en resonancia hacer coronarias teniendo tomógrafos como los que tenemos, pero tenemos la posibilidad también de hacerla. Ahora vamos a empezar con algunos tips para obtener ciertos ejes importantes. Cuando vamos a utilizar, por ejemplo, el eje largo, lo que es la dos cámaras, lo importante es colocar en el centro del plano, el centro de la válvula mitral, donde se unen las dos valvas y se puede ir girando el plano para que pase por el vértice del ventrículo izquierdo y se va desplazando los cortes axiales para asegurarse de que el plano pase por el ápex del ventrículo izquierdo para poder obtener un buen dos cámaras, eje largo. Toquemos ahora lo que es el eje corto falso. Simplemente este es un plano obtenido para fines de planificación. Recuerde que tenemos que tener buenos localizadores, lo que nos van a facilitar el trabajo. Él se coloca en un plano totalmente perpendicular al plano de la cavidad del ventrículo izquierdo, a nivel de los músculos papilares. Vamos a ver aquí el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Si lo que queremos obtener es un verdadero cuatro cámaras, pues este es un plano que debe pasar por la mitad de la válvula mitral y tricúspide y se planifica utilizando ambos ventrículos. Va desde colocar desde la porción más angulada de la pared del ventrículo derecho, evitando el tracto de salida del ventrículo izquierdo y por debajo del músculo papilar anterior del ventrículo izquierdo, eso sí, durante la diástole. Y aquí es donde vamos a obtener un verdadero cuatro cámaras y podemos pues entonces verificar tanto la válvula mitral como la válvula tricúspide. Cuando hablamos de lo que es el eje corto y el análisis de todo lo que es el ventrículo izquierdo, pues es muy importante colocar los cortes totalmente perpendiculares, pues al dos cámaras, al eje largo y perpendicular al septum en el cuatro cámaras y que vaya, que incluya desde el ápex hasta la base, completamente hasta la base. Pero, ¿por qué hasta la base? Porque más adelante vamos a ver que vamos a necesitar planificar una de las imágenes de la base
que va a ser esta, que es el que llamamos el muñequito de nieve, que es el snowman. Y se necesita esta para poder hacerlo de una manera correcta. Es importante también que para los estudios de viabilidad o de enfermedad infiltrativa solo se incluyen pues, los ventrículos, pero en caso de que tengamos cardiopatías congénitas se debe incluir todo el corazón. Si vemos ahora lo que es la salida el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pues lo planificamos a partir de la imagen del eje corto, donde la aorta y el ventrículo izquierdo convergen para parecer a lo que llamamos el snowman o la vista del hombre de nieve. Esta se corta por la mitad en su eje longitudinal y nos aparece pues esta imagen del tracto de salida del ventrículo izquierdo donde podemos observar la aurícula izquierda, la válvula mitral y el tracto de salida aórtico. Si hablamos del tracto de salida del ventrículo derecho, pues se utiliza para buscar obstrucción del tracto de salida del ventrículo en casos de cardiopatía congénitas. Se utiliza para planificar las vistas de las arterias pulmonares para así luego ver lo que es la imagen del contraste de fase de la arteria pulmonar. Y en el plano axial, pues se coloca un plano paralelo a la arteria pulmonar principal y luego se desplaza hacia abajo para asegurarse de que esté pasando a través del tracto de salida del ventrículo derecho. Arteria pulmonar. Se utiliza para planificar la imagen de contraste de fase de la arteria pulmonar y se coloca el corte en el tracto de salida del ventrículo derecho paralelo a lo que es la arteria pulmonar. Fíjense cómo se ve hermoso. Ahora, cuando hagamos el contraste de fase de la aorta, pues ella se utiliza para medir el flujo a través de la aorta proximal para evaluar las insuficiencias aórticas y medir los volúmenes de regurgitación de la mitral. Se planifica en la colocación sagital donde se debe encontrar el segmento donde se ve la arteria pulmonar derecha, que es un circulito. A ver, permítame sacar un momentico acá el láser, que es el que vemos acá, este circulito que vemos acá. Coloca un plano axial inmediatamente por encima de la arteria pulmonar derecha. Esto obtiene la aorta en sección transversal, que es un círculo pues perfecto, ¿verdad? En la mayoría pues de los casos. Y para lo que es evaluar la estenosis aórtica, el plano se selecciona de manera indiferente que se acerque más hacia la válvula aórtica. Lo importante es asegurarse que la secuencia esté configurada para medir flujo a través del plano. Contraste de fase en la arteria pulmonar. Se utiliza para medir el flujo a través de la arteria pulmonar, sobre todo para evaluar las insuficiencias pulmonar y medir los volúmenes de regurgitación de la tricúspide. Se planifica en las vistas de cine del tracto de salida del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar y se coloca el plano totalmente perpendicular a la arteria pulmonar para que quede lo más circular posible. Válvula aórtica. Pues realmente se utiliza para ver la raíz de la válvula aórtica. Se va a colocar en un corte axial donde se vea pues la aorta y el ventrículo izquierdo y se pasa entonces un plano que pase por ambos donde podemos entonces evaluarla perfectamente como la vemos acá. También se puede planificar a través de la aorta ascendente perpendicular a la raíz, como vemos acá, y esto dará
este resultado, que sería otra exploración oblicua de la aorta ascendente. Y aquí mostramos un resumen de un diagrama que ilustra el enfoque a lo que es la planificación de las vistas ventriculares estándar, ajustando la ubicación de los cortes en las otras dos vistas, a la izquierda y a la central. Tomar en cuenta para el 4 cámaras, el 2 cámaras y el 3 cámaras, pues el plano de imagen se coloca cuidadosamente para que pase a través del ápex del ventrículo izquierdo y la mitad del plano de la válvula mitral. Y aquí tenemos la nomenclatura que es importante pues aprenderlas a reconocer, como les dije, tanto en español como en inglés. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes realmente la experiencia de grandes de la resonancia, como son personas que ustedes van a ver acá, colegas, compañeros con mucha experiencia en el área, y les dije que nos diera su tip que ellos consideran más importante para lo que es los tips de cardioresonancia. Comencemos con el grande de la resonancia y el máster en cardio, licenciado Carlos Raúl Sánchez de Argentina. Carlos nos deja varios comentarios realmente súper interesantes. Él nos dice que el grosor de corte de sangre negra debe ser más grueso que el grosor de corte de adquisición. También nos dice que si el flujo sanguíneo es lento o ocurre efecto de flujo en plano, el grosor de corte de la sangre negra debe ser reducido. Y fíjense qué buena imagen nos deja, a pesar de que no es la original, pero se puede ver cómo al reducir realmente el grosor del corte, de pasarlo de 20 a 12, pues ocurre una muy buena supresión de sangre. En cambio acá queda completamente incompleta la supresión de la sangre. El licenciado Eric Javier Chacón, él siempre nos dice que en Siemens, por secuencia, es preferible hacer ajustes de frecuencia de forma manual, y es su tip estrella. El gran licenciado Bruno de Lima nos dice, un tip muy bueno que suele usar es el de ajustar el chin manual a la altura de la válvula aórtica, un chin bien chiquitico para eliminar el artefacto de flujo cuando estudiamos válvula aórtica. Gracias, Bruno. Danilo Catalfano, el licenciado, nos cuenta que cuando ellos comenzaron a hacer el cardio en 3 Tesla, el artefacto de flujo por ajuste de frecuencia, pues realmente los volvía locos, y todo lo que hemos pasado de 1.5 a 3 Tesla nos pasa. Así que nos deja algunos tips. Dice que ampliar el máximo de ancho de banda, pues disminuir de un 10 a un 15% la resolución, aumentar el grosor del corte no más de 8 milímetros, trabajar en el isocentro del campo, donde está la homogeneización del mismo, alinear lo que es la referencia con el isocentro y un buen control de las apneas. Muchas gracias, Danilo. Completamente de acuerdo contigo. Yo agregaría que a veces tú bajando también lo que es el ángulo, pues puedes mejorar mucho el artefacto. No queda la imagen tan brillante, pero lo logras controlar. Para Jerónimo Barbas, pues explicación del procedimiento, comunicación y comodidad. 3 parámetros para lograr un cardio exitoso. Se puede resumir todo en lograr una cierta empatía con el paciente para lograr explicarle todo el procedimiento antes de comenzar, desde las indicaciones de apnea, duración, explicarle por qué la inmovilización también es fundamental. En cardios de 3 Tesla es fundamental lograr una correcta frecuencia delta para eliminar los artefactos, que es el off resonance o el dark banding. Gracias, Jerónimo. Verdad que súper interesante y completamente de acuerdo contigo. Comunicación y comodidad ante todo. Un paciente que es cómodo y que sabe lo que va a pasar, ya te tiene garantizado una gran parte del éxito del estudio.
Nuestro gran colega y amigo licenciado Eduardo Campuzano, un hombre con vasta experiencia en el área de resonancia, pues él dice, mi tip sería consistencia en todo lo que, especialmente en la forma de inyectar el contraste y la forma de hacer las imágenes después del contraste, lo que es el volumen basado en peso del paciente, misma velocidad del contraste inyectado para todos los pacientes y usar el correcto tiempo de inversión para el miocardio, usando una secuencia de Scout 1 para seleccionar el tiempo correcto. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Y empezar las imágenes de postcontraste al mismo tiempo en todos los pacientes. Si es a 8 minutos, entonces sería a 8 minutos todos los pacientes. Estandarización de proceso. Así de sencillo. Nuestro querido licenciado Federico Furtado, el famoso FEDE. Tiempo dedicado a la educación y acondicionamiento del paciente. Es tiempo ganado en la realización y calidad del examen. Es así. Totalmente de acuerdo. Jesús Calderón, el máster Jesús Calderón, pues si tienes paciente con muchas arritmias, cambiar del BCG a PPU. Eso lo hablamos al principio y es un tip de oro con respecto a la planimetría. Cuando hago el 3 cámaras, a veces ese corte puede ser medio complejo, dice él, para poderlo obtener, por lo que usa la mnemotecnia del hombre de nieve. Ese lo vimos también cómo colocarlo y es un tips excelente. Gracias, Jesús. Nuestro amigo, colega, licenciado Damián Villar. La utilización del volumen CHIM adaptado a la anatomía cardíaca sin tocar parénquima abdominal ni pulmones. Es vital. Gracias, Damián. Gran amigo y colega desde España, Barcelona, licenciado Frances Torres. 2 tips de oro. Utilizar la sincronización cada 3 o 4 latidos cuando hay un ritmo cardíaco muy rápido ayuda a que la secuencia recupere y no salga tan movida. Y por la segunda, utilizar los tiempos de IR corto cuando hay sospecha de infarto subendocárdico. Es lo que actualmente se llama IR sangre negra, ayuda a maximizar el efecto de contraste y se ven espectaculares los infartos agudos al miocardio subendocárdico. Gracias, Frances, de verdad, como siempre, de primero. Nuestro querido y carismático Carlos García nos dice, pues, aumentar las concatenaciones, que es un léxico Siemens, y así subdividir las apneas, sobre todo en pacientes poco colaboradores. Y nos comenta también que no usar la voz automática en cardio-RM, utilizar la voz natural para indicar las apneas. Eso nos permite controlar más al paciente, que descanse, mayor contacto con el paciente, sobre todo en cardioresonancia, que es un estudio que demora tanto y requiere de mucha colaboración. Yo lo practico, Carlos, y lo aconsejo. Yo no uso la voz automática del equipo, me gusta tener ese contacto con el paciente y que él sienta que es una persona realmente el que está detrás de ese vidrio y es el que lo está acompañando y guiando durante el estudio. Así que 100% de acuerdo contigo y muy acertado tu comentario. Ingeniero Jairo Huiza de Philip, él dice, en términos de buena práctica de estudio, no todos los pacientes necesitan todas las secuencias. Esto optimiza el tiempo de examen y agobia menos al paciente. Y la importancia de los localizadores anatómicos, los localizadores bien adquiridos, garantiza un flujo de trabajo más ágil. Me encanta, sobre todo porque no todos los pacientes requieren las mismas secuencias. Y ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Y para eso a veces necesitamos también el médico al lado, porque a veces ellos son los que deciden, vamos a quitar esto, vamos a anexarlo. Nuestro querido licenciado Carlos Vázquez desde Medellín nos dice que realizar los estudios cardíacos en expiración, ya que vamos a tener menor desplazamiento del órgano y será más fácil ubicar los planos cardíacos. Me encanta, Carlos.
Gracias. Y para finalizar, mi tips, yo diría empatía. Empatía al 100%. El tecnólogo realmente debe saber lo que se siente estar dentro del resonador y no digo colocarle los electrodos, pero sí el PPU y saber lo que siente el paciente. Hacer las apneas, escuchar el ruido, ver qué tan cómodo, cómo te acuesta, cómo te coloca. eh, Tienes que sentir y vivir para que tú puedas entender al paciente. Creo que ese es mi tips. Eso lo aplico no solamente para cardioresonancia, lo aplico incluso para los estudios de mamografía. El técnico debe acostarse, debe saber lo que es estar en la incomodidad o comodidad, entre lo incómodo, lo más cómodo. Eso lo decía uno de los colegas. Mientras más cómodo e informado estés tu paciente, pues tienes garantizado un paso gigantesco en la realización de tu estudio. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Fueron algunos tips en cardioresonancias. Realmente es un mundo increíble lo que es el corazón en resonancia. Es muy complejo, es muy largo el tema, pero espero haberles resumido en algo, por lo menos lo que son los conceptos básicos y tips. Y gracias a todos los colegas por completar esta ponencia que me ayudó muchísimo y me encantaron sus tips de todos ustedes. Gracias y hasta la próxima.